Continuamos en San Juan en Vivo. Algo les habíamos adelantado en el primer bloque y también lo vimos en la página de la Universidad Nacional de San Juan sobre el tema de la actualización del orden territorial del área metropolitana de la provincia de San Juan. Y para hablar de este tema estamos con la arquitecta, con Alicia Malmot. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, una de las protagonistas de este trabajo, de este ordenamiento territorial de la provincia de San Juan. Primero preguntarte, ¿qué es? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de un ordenamiento territorial? Bueno, el ordenamiento territorial es un instrumento de la planificación, ¿sí? Que está al servicio de la gestión, y eso ha quedado bastante expresado en la locución de los distintos actores, en la presentación del otro día que ahí se está observando. Cuando hablamos de ordenamiento territorial, como digo, hablamos de un instrumento que toma muchas variables, no solo todo lo que tiene que ver con el suelo, con la dimensión física, espacial, que generalmente se piensa es esto, bueno, ordenemos los usos del suelo y con eso ya estamos. No estamos, porque los usos del suelo dependen de las actividades socioeconómicas, de cómo la gente se traslada, entonces incluye decenas de variables y de dimensiones, pero básicamente podríamos decir que en este caso hemos enfocado en tres dimensiones claves, que son la gestión del desarrollo urbano, la gestión del desarrollo socioeconómico, la gestión del desarrollo ambiental, y hemos incorporado algo que es fundamental actualmente, que es la dimensión de género, un enfoque territorial de género que es transversal a las distintas dimensiones anteriores. Y en función de eso, lo que hace este ordenamiento territorial, que ha sido desarrollado por un importante número de consultores de la Universidad Pública de San Juan, es enfocarse en desarrollar una cantidad de programas y proyectos específicos que se convierten en hoja de ruta para el gobierno. Esto lo vienen trabajando ya hace más de 10 años, desde el 2012. En realidad, claro, esto surge, nosotros como Facultad de Arquitectura y particularmente como equipo de investigación tenemos un punto de inflexión con el Plan Deposito, el Plan de Ordenamiento Territorial y Ambiental Deposito por el 2008, que es el que detona, que marca un punto de inflexión, y después tenemos el plan del 2013, que se realiza en conexión entre nación, provincia y municipios, siempre la Facultad de Arquitectura como ejecutora de estos proyectos, convocando a toda la universidad, a todos los agentes de la universidad, y entonces es este plan del 2012 o 13, ¿sí? 12-13, que se actualiza ahora. Eso es lo que hemos presentado la semana pasada. ¿Esta actualización tiene que ver también con el crecimiento de la población, con el crecimiento de la provincia en general? Claro, ustedes pasaban unas imágenes recién, algunos mapas donde se ve bien, ahí este que estamos viendo ahora, por ejemplo, el de las manchas amarillas, naranjas y rojas. Si lo podemos sostener ahí, bueno, está mostrando el tema clave que vos mencionás, que es el crecimiento urbano. A veces uno dice, bueno, ¿por qué crece la ciudad? Y básicamente porque crece la población. Este mapa muestra que no hay una correlación. Las manchas amarillas se refieren al crecimiento poblacional en el 91, por ejemplo, en el censo 91. Las naranjas en el 2001. Hay unas naranjas más fuertes del 2010 y las últimas del 2022. ¿Por qué hacemos este correlato, digamos, sin entrar en demasiada cuestión técnica? Porque ahí uno ve cómo en cada censo ha ido creciendo la población y en el mapa vemos cómo se ha expandido la mancha urbana. O sea, ese crecimiento en términos ambientales y no solo urbanos es absolutamente insustentable. En uno de los periodos del 91 al 2010, por ejemplo, la población aumentó un 30%, bueno, la mancha urbana se extendió un 60%. Claro, entonces, se va más como a las periferias, además, ¿no? Claro, además de irse a las periferias, va dejando una serie de áreas vacantes, de tierras baldías y demás, terrenos baldíos, y eso significa infraestructura ociosa. Son áreas que están atravesadas por infraestructura y que no están siendo utilizadas. Al interior del límite urbano, que es esa línea de trazos oscura que vemos en los mapas, tenemos un 30% de tierra vacante. Imagínate, ¿qué necesidad tenemos de ir a los bordes de la planta urbana si tenemos toda este área servida, toda este área urbanizada? Este mapa lo muestra bastante bien, el de las manchas marrones. Pero claro, uno diría, o cualquiera diría, esas manchas hablan de terrenos que son privados. Bueno, acá tenemos, y en el plan lo desarrollamos, una serie de instrumentos de gestión que permiten que esas tierras privadas encuentren incentivos para ser desarrolladas, se incorporen, y el gobierno no tenga que ir a instalar un barrio en los bordes de la planta urbana donde después hay que extender todas las redes hacia ese lugar. O sea, hay toda una cuestión, como se ve en este ejemplo que vos justo has tocado, que es la cuestión económica, el financiamiento de los servicios, la cuestión ambiental, cómo invadimos el suelo productivo, las áreas de oasis, o sea, y cómo la población también se ve relocalizada y afectada en su vida diaria, en su tejido social. Es importante también, pasaba mucho en Rawson, en la zona del Médano de Oro, por ejemplo, con una gran urbanización donde también son
son tierras que son aptas para cultivo. Entonces es importante Totalmente. el ordenamiento territorial en ese sentido. Sí, sí, justo el Médano de Oro todos sabemos, nosotros dijimos, podemos aclarar esto, el plan 2012-13 toma el área metropolitana, que es la línea de trazos, como decía, pero nosotros decidimos en la actualización no solo actualizar eso, digamos, sino abrirnos hacia los periurbanos. Y aquí aparecen todas estas zonas críticas que son muy codiciadas por el mercado inmobiliario, que define en muchos sentidos cómo la ciudad crece. Y entonces ahí tenemos un problema muy complicado. También establecemos reglas para un poco limitar esa ocupación y cómo lidiar. O sea, hoy lo que pasa es que históricamente el Estado se ha manejado con instrumentos como la expropiación. Es decir, tenemos que abrir una calle, hay una casa en ese lugar, bueno, expropiamos, pagamos, como Estado pagamos, si a la persona no le gusta lo que le pagaron, no le conviene, reclama, te hace juicio. O sea, es un Estado que siempre está invirtiendo o pagando, sacando de sus bolsillos, pero no recupera. Y por eso acá se ve algo que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, y lo mostraban en un mapa recién, que es la obra pública. Cómo la obra pública que el Estado realiza valoriza los terrenos. Pensemos cualquier obra pública, el Estadio del Bicentenario, el Teatro del Bicentenario, el Museo Franklin, Rawson, los que sean, digamos, están valorizando, y ese es un dinero que el Estado invierte, pero que queda en la valorización, queda en manos de los privados, digamos, que solo han estado mirando cómo eso pasa. Si vos no vivís cerca, no te pasa. Sos beneficiada por esa situación. Entonces, planteamos instrumentos que le permiten al Estado recuperar parte de esas inversiones para justamente poder invertir en vivienda social, por ejemplo, y no tener que localizarla en los bordes de la ciudad con todos los costos que eso implica. Claro, la verdad que tiene grandes beneficios y es un trabajo que han estado realizando de manera con muchas disciplinas, multidisciplinar, ¿no? Claro, por supuesto, intervienen todas estas dimensiones que nombraban el ordenamiento territorial, ponía mucho énfasis en la cuestión de género porque es transversal. En realidad todo termina siendo transversal, lo ambiental es transversal a distintas situaciones, pero particularmente en cuestiones de género empezar a pensar en esta ciudad que no es solo productora y que avala una serie de estrategias, como te dije, tenemos por cada una de esas dimensiones unos 50 proyectos. No solo avala esta ciudad emprendedora, digamos, que es productiva, que busca las capacitaciones, que fomenta el emprendedorismo, las capacidades digitales, sino, por ejemplo, en términos del cuidado de las infancias, el tema de los recorridos que realiza una persona que tiene otras personas a cargo, ¿no es cierto? Que no es lo mismo, no es del trabajo a la casa, por simplificarlo, sino que es más poligonal, que requiere otras condiciones, cómo las mujeres podrían acceder a esas situaciones laborales. Entonces desarrollamos proyectos que tienen que ver con el empleo, con el trabajo, con el tema, por supuesto, uno va a decir que es lo que nos afecta y nos atraviesa en la vida diaria. En la vida diaria. Todos sabemos y hemos hecho, como ven ahí en algunas imágenes, reuniones con muchas uniones vecinales. Pero decía, le ponemos mucho énfasis a esto de los merenderos, los comedores y demás. Pero lo importante no es como un hecho aislado, sino en el planteo de una red de servicios comunitarios, una red de atención de las infancias. Entonces todas estas puntas, a veces planteadas como lineamientos y bajadas a la escala de proyectos, son abordados en este documento. ¿Esto ya lo están trabajando, lo están aplicando desde el gobierno de la provincia? En realidad nosotros recibimos el encargo, digamos, de producir esto como Universidad Nacional, lo hemos trabajado en el año 2022 y ahora lo entregamos al gobierno, que es quien tendrá a cargo el desarrollo. Nosotros lo planteamos como un documento técnico para la discusión, o sea que comenzará este proceso participativo sobre la discusión de ese documento. Y lo que sí podemos decir como importante expectativa es que en el plan 2013, y lo dijo el ministro y el vicegobernador en la reunión de presentación, este producto fue tomado como una hoja de ruta, como una Biblia, dijeron ellos. No es la idea justamente, pero bueno, una hoja de ruta porque planteamos, por ejemplo, en ese caso recuerdo el tema de la conexión vial de las villas cabeceras, que rodean a Capital, o sea, Chimbas, Rivadavia, Villa Krause, Santa Lucía. Entonces se planteó un segundo conector que vinculara estas cabeceras para descongestionar el área central, no una segunda avenida de circunvalación, no una fisura como la avenida de circunvalación genera, sino aprovechando las vías existentes, acondicionarlas, ¿sí? E ir planteando esta conexión que hoy es tan difícil de pasar, ¿no es cierto?, de las Chimbas a Rivadavia, por nombrar la universidad, o de Rivadavia hacia Villa Krause o hacia Santa Lucía. Eso que en ese plan de ordenamiento nosotros lo planteamos como un proyecto, la Dirección de Vialidad Provincial lo toma y desarrolla el proyecto ejecutivo, y es lo que se está trabajando por distintos tramos. Y así con los distintos proyectos. Por eso digo, este ordenamiento territorial no es un producto académico, sí lo es en el sentido de que todas nuestras investigaciones de estos años nutren
ese plan de ordenamiento, pero se convierte en un instrumento para la gestión. Es un instrumento de la planificación al servicio de la gestión. Y eso es muy importante, y para nosotros es muy importante también reconocer que podemos generar este producto, que no es solamente, que además tiene componentes académicos, digamos, lo estudian los chicos de arquitectura, lo usan para todos sus análisis urbanos y demás, pero a su vez es un instrumento para el gestor, para el que tiene que tomar decisiones en el territorio. Tal ¿Sí? cual. La verdad que muy importante, así que bueno, felicitaciones por el trabajo y a la espera de qué es lo que pueda pasar con este plan, con esta presentación, con la etapa de reflexión y de discusión que se viene. Claro, y de implementación sobre todo, nos importa mucho avanzar en todo eso y siempre estamos dispuestos a seguir acompañando el proceso. O sea, no termina, no es un libro que se entrega, ese libro, digamos, ese documento en general, es un punto de partida y no un punto de llegada para todo lo que hay que desarrollar ahora, y que la universidad pública está siempre sosteniendo y apoyando estos procesos. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias a vos.